conclusión, homeschooling es una opción actual y plenamente legal para aquellas familias que desean formar a sus hijos en un ambiente de enseñanza diferente al existente en las escuelas. Las principales diferencias entre este y la educación escolarizada son la variedad de métodos y sistemas disponibles, así como la ausencia de un marco curricular inflexible. Surge a causa de la escolarización masiva iniciada a finales del siglo XIX, colocándose como alternativa oficial y pública durante la revolución tecnológica y digital del siglo XX. Dicho lo anterior, hasta hace algunos años, homeschooling era una expresión cuasi privativa que escuchábamos solo en documentales o programas televisivos sobre las formas de vida entre familias sumamente acomodadas. Mucho más allá del jet set de los países más desarrollados, cuya descendencia asiste a los institutos educativos más exclusivos del orbe, la educación en casa era algo que frecuentemente se relacionaba, por ejemplo, con la realeza europea. Si bien es cierto que el tipo de sistema escolar probablemente fue el primero en la historia y nunca ha sido una oportunidad propia ni directamente proporcional al poder adquisitivo, siempre se cumplen los requisitos y de acuerdo a sus necesidades demostrables, cualquier persona o familia podría recurrir a él. No era común, sin embargo, mencionarlo, ni mucho menos tener conocidos que lo practicaran. Como en otros sectores, el 2020 también ha transformado la forma en que conocemos, vemos y llevamos a cabo el estudio. De la pandemia vino la cuarentena, esos meses cuando el mundo cerró sus puertas y estudiantes de todos los niveles se apresaron en casa junto con padres, familiares o roomies. Algunos con ánimo, otros en pánico y todos con una profunda incertidumbre derivada de la falta de información. En muchos casos, el ciclo escolar concluyó por medio de programas y aplicaciones virtuales como Zoom y Google Meet. La decisión en su momento parecía rebuscada. La crisis sanitaria había tomado por sorpresa aquí en China a las instituciones públicas y privadas. Yo uso varias plataformas, no solo es una. La que es como base es Classroom de Google. Ahí suben las mises todos los trabajos que tienes que hacer. Las clases son en Google Meet, entonces está más divertido porque pues sí, puedes convivir con la Miss y no solo viendo su explicación. Entonces si tienes pregunta, le preguntas y te explica libremente y tiene un pizarrón que escribe la explicación o el ejercicio para que entiendas perfecto. Secretarías y ministerios de educación se vieron ante una difícil decisión: pasar a todos de año, no obstante el progreso y aprendizaje hubieran sido insuficientes, o declarar el cuatrimestre perdido y volver a comenzar con programas intensivos en el siguiente periodo. La segunda opción era menos perjudicial a largo plazo, pero no la más sensata en el juicio común. Los gobiernos de cada continente se habrían enfrentado a millones de padres de familia, quienes protestarían furiosos por haber sufragado en vano las colegiaturas correspondientes al primer semestre del año. Es una de esas verdades que, sin llegar a ser un secreto, callamos en vergüenza. Hay pocas cosas a las que el hombre contemporáneo da más importancia que al dinero, y la educación de sus hijos rara vez es una de ellas. En este proceso de homeschooling, los niños no han tenido el mismo proceso de retención porque se distraen con cualquier cosa. Y tengo que estar como policía, viendo que no prendan la televisión, que no prendan el celular o que no estén chateando con algún amigo o que se vayan al baño a cada ratito. Entonces, pues sí, o sea, no ha sido el mismo proceso de aprendizaje para nada. En el caso de países como el nuestro, y dada la sensible situación política que vivimos, la opción, más que inviable, resultaba peligrosa. Se resolvió por el pase directo, aunque a diferencia de países desarrollados y con sistemas educativos sólidos, en la mayoría de los casos no se llevaron a cabo evaluaciones finales. Aún más, el pase se hizo obligatorio, independiente al desempeño y los sentimientos de estudiantes y padres de familia. En otras palabras, ni siquiera aquellos que por voluntad preferían repetir pudieron hacerlo. Un milagro del que nunca nos hablaron, un año cuando ningún estudiante reprobó el curso. Es importante comprender, sin embargo, que homeschooling no es o no era lo que actualmente se practica en nuestro país. Yo aprendía más en clases presenciales porque, pues como quiera que seas, estás en la escuela y
tu cerebro sabe que la escuela es el lugar para aprender y no tu casa, porque tu casa es para dormir, comer, ver a tu familia y no trabajar. O sea. A decir verdad, lo llamamos educación en el hogar precisamente porque ocurre en casa y no porque siga las prácticas o sistema educativo que éste pretende. Por un lado tenemos a estudiantes de escuelas privadas tomando un reducido número de clases por Zoom e intercaladas con labores en aplicaciones digitales. Por el otro, estudiantes de escuelas públicas que toman las lecciones transmitidas vía televisión abierta. En ambos casos, mantienen un modelo y programa escolares, no sin la sospechosa promesa de conservar un ritmo académico similar a aquel que se tenía antes de la pandemia. Los alumnos tienen recesos y quedan libres de tareas, dependiendo el nivel y casa de estudios, una vez que las clases concluyen. Tengo pocos recesos, el más grande es de 20 minutos, lo cual no es nada porque estoy de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde más o menos, ahí pegada en la pantalla y no tengo recesos. Si el proyecto funciona o no, si la cantidad y calidad de aprendizaje es progresivo, está por verse. No podemos negar que las instituciones, los estudiantes y los padres de familia se están esforzando por adaptarse a la nueva normalidad colegial. Mas apenas a unas semanas de su inicio ya se ve irrumpida por controversia en torno a los maestros y las limitadas funciones de quienes toman las clases desde la comodidad o incomodidad de sus hogares. Con muchos problemas porque también, por ejemplo, tengo amigas que viven en departamento. Entonces, pues ha sido muy difícil porque aparte que el esposo está ahí trabajando, los niños también están ahí estudiando y entonces cuando el marido tiene juntas, pues no sabe ni dónde meter a los niños para que no estén haciendo ruido. Otras amigas, por ejemplo, pues no tienen iPads, entonces han tenido que comprar iPads para que los niños puedan estudiar. Entonces, y también pues es un desgaste con los hijos muy fuerte porque tenemos que hacerle de mises, ¿no? Cuando pues, no lo sabemos hacer, ¿no? No sabemos hacerlo y acabamos peleándonos con los hijos. Y entonces es una situación muy, muy pesada, la verdad. Cualquier el resultado, cabe reconocer que tenemos 3 caminos fundamentales. Primero, que es una praxis temporal. Tiene una expiración aunque desconozcamos su fecha de caducidad, ante la cual los estudiantes de todo México regresarán intermitente o enteramente a las escuelas, donde deberán corroborar como los oficinistas con el home office que el avance desde casa es verídico y evidenciable. Segundo, que no obstante pintado como provisional, se desarrolla como modalidad en tendencia. Una vez perfeccionada, podría igualar o incluso superar al estudio presencial. Tercero, que el sistema educativo se desploma como Torre de Babel en su intento por retomar el estudio desde diferentes medios y con distintos recursos. Los alumnos paulatinamente abandonan sus estudios en espera de un estilo y ordenanza escolares que ya no son la norma y quizás no vuelvan a serlo. Más de 100 familias de mi escuela se dieron de baja, es decir, se fueron a otros lados o hacer homeschooling, pero en otra plataforma o escuela y sí ha bajado mucho, la población en la escuela. ¿Cuál es nuestra postura? Tenemos una. El homeschooling es un recurso imperativo con amplio espacio para la corrección. Podría prosperar de no ser denotado como la integridad escolar de la nueva normalidad, sino como adición a un entero donde los tutores, la supervisión paterna constante y las clases particulares comparten un mismo porcentaje de relevancia. El problema, de nuevo, aunque optemos por omitirlo, es que esto representa mayores esfuerzos y sacrificios que aquellos a los que la familia promedio está aclimatada. Entonces bien, ¿estudiamos o dejamos que sea la historia universal quien, años después, estudie nuestra respuesta al cambio?